Jóvenes, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra videoaula número 21. En esta videoaula trataremos sobre el problema de Cauchy. El problema de Cauchy es la ecuación diferencial que el semigrupo resuelve y lo vamos a encarar de forma abstracta y en el contexto de espacio de fase, dominio del operador, vamos a analizar la existencia y unicidad. Vamos a introducir también las llamadas soluciones generalizadas, o sea, cuando el dato inicial está en el espacio de fase. Y finalmente vamos a introducir el dominio del operador como un nuevo espacio de fase. Veremos que este dominio es invariante y generalizaremos para los dominios de a elevado a la potencia m. El problema de Cauchy es llamado así al problema de valor inicial que el semigrupo aplicado en el dato inicial resuelve. La teoría de semigrupos trata principalmente de funciones exponenciales y ahí viene la importancia de, de resolver las ecuaciones de primera orden. O sea, toda función exponencial resuelve una ecuación de primera orden. Aquí es donde usamos fuertemente la caracterización de los operadores que pueden ser exponencial de las funciones. El teorema de Gili-Yoshida nos garantiza no solamente la existencia o las condiciones que debe de satisfacer un operador no limitado para que éste defina un semigrupo, sino también nos garantizan la existencia, unicidad y estabilidad del problema de Cauchy. Examinaremos de cerca estas propiedades, primero en un contexto abstracto, donde utilizaremos un espacio de fase cualquiera, un operador cualquiera y un dominio con su dominio cualquiera, compatible con el espacio de fase que hemos tomado. Y resumiremos esto en un teorema de existencia. Primero, recordemos la definición de semigrupo. Diremos que una familia de operadores es un semigrupo, o sea, es una familia de exponenciales sobre el espacio X, si para todo t positivo se verifica que S de t es un operador lineal y continuo sobre X. Y además verifica que en el cero es la identidad y que la suma la lleva en un producto, exactamente las propiedades de la función exponencial. El dominio del operador A se define como siendo todos los elementos que pertenecen al espacio de fase para los cuales este límite S de h en x menos x dividido por h existe en la topología de el espacio de fase. Si nosotros derivamos esta expresión para un elemento del dominio de A donde sabemos que existe este límite, nos vamos a encontrar que él va a ser igual a este cociente en donde podemos extraer como factor común el S de t usando las propiedades de semigrupo que habíamos dado anteriormente. Observe que ese S de t, que está al final, al comienzo del paréntesis de los corchetes, conmuta y lo puedo colocar tanto al lado izquierdo como está ahí, como al lado derecho también. Aplicando el límite, entonces obtenemos inmediatamente que ese valor es igual a S de t aplicado a en X, ¿no? Observemos de que este límite va a ser igual, ¿no? Que esta derivada es conmutativa, o sea, ella conmuta con el operador. Si yo puedo poner el operador SDH al comienzo o después y obtenemos este resultado, en donde vale la conmutatividad. Entonces, fíjense, tenemos que la derivada del semigrupo aplicado en un punto X es igual al semigrupo aplicado en A o igual a A aplicado en el semigrupo en X. Allí hacemos U de t al semigrupo aplicado en X y encontramos de que U de t verifica esta ecuación.
la derivada de u igual a A de u de x, y con dato inicial u de 0 igual a x, como es simple de verificar. Por lo que tenemos el siguiente teorema. Fíjense, el teorema establece la existencia y la unicidad para el problema de Cauchy. Para esto decimos, sea A el generador infinitesimal de un semigrupo S de T sobre el espacio de fase X. Entonces, para cualquier U0, para cualquier dato inicial que tomemos en el dominio de este operador, va a existir una única solución U de T que va a ser igual al semigrupo aplicado en S de 0 de la ecuación derivada de U igual a A de U con ese dato inicial. Esto es el problema de Cauchy y todavía verifica la siguiente regularidad, que U pasa a ser una función continua a valores dentro del dominio de A y C1 0t en el espacio de fase. Observe que esta última regularidad es obtenida directamente de la ecuación diferencial, porque a de ux es un elemento del espacio de fase y su derivada está allí. Entonces tenemos esa regularidad. Observe que para que la ecuación esté bien definida en U, o sea, que U sea diferenciable, tener una solución fuerte, es necesario que U pertenezca al dominio del operador. Caso contrario, la diferenciabilidad del semigrupo no vale más. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos afirmar cuando U0 pertenece al espacio de fase? Porque allí el operador, el semigrupo ya no va a ser más diferenciable, por tanto U no va a ser más diferenciable. ¿Qué podemos afirmar sobre eso? Muy bien, cuando U0, cuando el dato inicial está en el espacio de fase, no tenemos ninguna regularidad, apenas que la función pasa a ser continua con valores en el espacio de fase. Entonces, U no puede ser considerada una solución fuerte del problema. En este caso, nosotros diremos que es una solución generalizada, porque si ella fuera fuerte, entonces era solución. Si yo tomaba un elemento, un dato inicial en el espacio de fase, entonces el semigrupo aplicado en este dato inicial va a ser también una solución que la vamos a llamar de generalizada o mild solution. Mild es una palabra inglesa que significa suave, pero suave no en el contexto de regularidad, sino suave en el contexto de débil. Muy bien, por otro lado, si nosotros volvemos a la identidad, a la derivada de S de t, observamos de que S de t puede ser escrito este límite en donde nosotros hemos sacado el S de h para afuera ahora y estamos tomando el S de t en X dentro de esos corchetes como si fuese un elemento cualquiera del espacio de fase. Y a esto lo dividimos por H. Muy bien. Entonces, este límite va a ser igual a A aplicado S de t en X. Es importante observar que si X pertenece al dominio, la función que me asocia cada t al semigrupo aplicado en t en X es también diferenciable. Y recordemos de que el dominio de A está dado por todos los elementos del espacio de fase para los cuales este límite, que es prácticamente la derivada en cero, exista en el espacio de fase. Entonces, este límite que está aquí es una cosa que nos está diciendo que el S de t de X es un elemento que pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque el límite, cuando h va para 0, de ese valor existe en X. Por tanto, si nosotros tomamos W como siendo el semigrupo aplicado en X, verificamos que este elemento W pertenece al dominio del operador.
Esto significa que cada vez que nosotros tomamos un elemento del dominio del operador y lo aplicamos al semigrupo, él vuelve a estar dentro del dominio del operador. Esto es, el semigrupo es invariante sobre el dominio de A. Entonces, esta invariancia hace posible de considerar el propio dominio del operador como si fuese un nuevo espacio de fase. Entonces vamos a tratar de este asunto. O sea, ahora nuestro punto de partida ya no va a ser más el espacio de fase, el mayor espacio en el cual nosotros tenemos bien definida la energía del sistema. Vamos a tomar como espacio de fase el dominio del operador A. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, el dominio del operador A, como ya vimos, es invariante por el semigrupo. Y por tanto lo podemos usar como si fuese un nuevo espacio de fase. En este caso, el nuevo dominio del operador, porque H sería el espacio de fase, el nuevo dominio del operador serían los elementos que pertenecen al dominio de A, que es el nuevo espacio de fase, de tal forma de que el límite también pertenezca al dominio del operador. Entonces, este espacio va a ser denotado como el dominio de A2. En general, podemos definir el dominio de AM de forma inductiva, o sea, tomamos todos los elementos que pertenecen al dominio de AM-1 y para los cuales el límite, este límite de derivadas, existe también dentro del espacio de A a la menos 1. Observe de que el espacio de fase en este caso va a estar unido a la norma del gráfico de A. O sea, si nosotros tomamos H o el espacio de fase como siendo el dominio de A, la correspondiente norma va a ser la norma de H unida a la norma de A de U de H, o sea, la norma del gráfico. Por la invariancia del dominio del operador, tenemos también que es el dominio de A cuadrado, es invariante por el semigrupo. O sea, el semigrupo aplicado en cualquier elemento del dominio de A2 está metido dentro del dominio de A2. Esto significa entonces de que mi solución U de T igual al semigrupo aplicado en T va a ser un elemento que está en L2. Y ahí usamos la ecuación, fíjense. Inicialmente mi ecuación está dada por el problema de Cauchy, derivada de U igual a U. Entonces, si derivamos nuevamente con relación a T, vamos a obtener de que esta relación que está escrita está valiendo. Y fíjense en la penúltima parte, aquí en este sector, el semigrupo sustituimos en la parte inicial, va a ser igual a de U, lo que me va a dar A cuadrado que pertenece al espacio de fase. Muy bien, ¿de dónde nosotros tenemos de que el U de T definido así es un elemento que está en el dominio de A al cuadrado? Entonces, en resumen, si yo tengo que U es solución de mi problema de Cauchy, la segunda derivada va a satisfacer de que es igual a A al cuadrado aplicado en U. Y de donde concluimos lo siguiente: si yo tomo mi dato inicial que está en el dominio de A2, mi solución va a ser una función continua con valores en A cuadrado. Pero va a ser C1 con valores en el dominio de A y C2 con valores en el dominio en el espacio de fase H original. O lo que es equivalente en términos de intersección de estos espacios, ¿no? Si X pertenece al dominio de A al cuadrado, entonces el semigrupo aplicado en X va a ser una función continua de C2 con valores en el espacio de fase, C1 con valores en el dominio de A y continua con valores en el dominio de A al cuadrado. Esta expresión se puede resumir de la siguiente forma, en manera de intersección de estos espacios. Si X es un elemento que está en el dominio del operador, entonces el semigrupo aplicado en X va a estar en la intersección
de C desde I igual a 0 hasta 2 de CI de 0 a T en 2 menos I de A, en donde el espacio de fase lo vamos a denotar dentro de este contexto como siendo el dominio del operador A elevado a la 0. Repitiendo este proceso inductivamente, nos encontramos de que si X es un elemento que está en el dominio de la potencia M de A, entonces el S de T va a estar en la intersección desde I igual 0 hasta M de CI de 0 a T de M menos I del dominio de A, de la potencia M menos I del dominio de A. Muy bien, en este caso podemos establecer el siguiente resultado de regularidad. Sea A el generador infinitesimal de un semigrupo S de T definido sobre el espacio X. Entonces, para cualquier dato inicial tomado en el dominio de la potencia M de A, va a existir una única solución, U, que va a ser el semigrupo aplicado en S de 0, de la ecuación del problema de Cauchy, verificando la siguiente regularidad, que la función u de t va a pertenecer a la intersección desde i igual a 0 hasta m de ci de 0 a t con valores en el dominio de m de a, ¿no?, elevado a la potencia m menos i. Muy bien, entonces vamos a aplicar todo esto para la ecuación de ondas. Nosotros vimos en las aulas pasadas, en los videos aulas pasadas, cómo es que se demuestra la existencia del semigrupo para la ecuación de ondas. En este caso vamos a fortalecer más el concepto de regularidad de la solución de ondas. El teorema nos dice lo siguiente: para los datos iniciales U0 en H2 intersección H01 y U1 en H01, existe una única solución de la ecuación de onda satisfaciendo esa condición inicial y con la condición de contorno de Dirichlet. Y verifica la siguiente regularidad: de que U pertenece a la intersección desde J igual a 1 hasta 2 de C de las funciones continuas C menos de C2 menos J de 0 a T y valores en HJ intersección H01, y U va a ser una función C2 con valores en L2 de 0L. Bueno, el teorema nos indica que si U pertenece al dominio de A, entonces claramente U va a ser una función continua a valores del dominio de A. Si aumentamos la regularidad de la variable temporal, disminuye la regularidad de la variable espacial. O sea, si U está de 0t en valores en A, entonces U también, o aún en el caso U, pertenece a las funciones C1 de 0t con valores en el espacio de fase. Para probar este teorema es solo aplicar la definición del espacio de fase y del dominio que nosotros encontramos para la resolución de la ecuación de ondas. Recordemos que el espacio de fase era H01, producto cartesiano con L2, y el dominio era H2, intersección H01, cartesiano con H01. Por tanto, si U es un elemento que está en el dominio de A, que sería H2 intersección H01 y U1 en H01, vamos a tener que la solución también va a pertenecer a este dominio de A, ¿correcto? Entonces U va a estar en H2 intersección H01 y UT va a estar en H01, ¿no? Ahora, la derivada UT va a estar en las continuas de H01 y UTT va a estar en las continuas con valores en L2. Muy bien, ¿y de dónde sigue la regularidad formulada en el teorema? Muy bien, vamos ahora para el caso del sistema termoelástico. El correspondiente teorema de regularidad para el caso termoelástico establece lo siguiente: la solución del sistema termoelástico
dada por esta ecuación hiperbólica parabólica, con las condiciones de contorno de Dirichlet y las condiciones iniciales U0, U1 y teta 0 en el dominio de A, ¿no? Entonces la solución va a pertenecer a este espacio. U va a pertenecer a las continuas con valores en H2, UT a las continuas con valores en H01 y teta a las continuas con valores en L2. O equivalentemente vamos a tener de que U y teta son funciones continuas de estos valores y que UT va a ser una función continua con valores en H01. Muy bien, de nuevo repetimos los mismos argumentos. Recordemos que el teorema general de Cauchy nos dice que si U0 está en el dominio de A, entonces la solución pertenece al dominio de A. Y en el caso del sistema termoelástico, el dominio de A es dado por este valor, lo que significa que U pertenece a las funciones continuas con dominio de A y que va a ser una función C1 con valores en el espacio de fase. Entonces, para probar el teorema, basta recordar la definición de espacio de fase y del dominio. El espacio de fase, recordemos, es el producto cartesiano de H01 con L2 y L2. Y entonces, si U pertenece al dominio de A, el dominio de A está dado por H2, producto cartesiano con H01, producto cartesiano con H2 intersección H01. Por tanto, la solución pasa a estar dada en este espacio. U es continua con valores en H2, UT continua con valores en H01 y teta continua con valores en H2. Y de dónde sigue entonces la regularidad exigida para esta función. Observe de que en este caso UT estaría en el espacio de fase, por tanto UTT sería una función continua con valores en L2 y teta t también continua con valores en L2 de 0L aquí. De donde sigue la regularidad indicada por el teorema. Observemos que la única cosa que hemos hecho para verificar esta regularidad es simplemente recordar cuál es el dominio del operador y cuál es el espacio de fase. Y recordar de que U está definida como siendo el semigrupo aplicado en el dato inicial. Llegamos a nuestros resumen y conclusiones. En esta videoaula introducimos el problema de Cauchy en el contexto de espacios de fase y dominios de operador. Y en base a estos conceptos obtuvimos los resultados de regularidad de las soluciones. Esto es, cuando el dato inicial está en el dominio del operador y cuando el dato inicial está en el espacio de fase. Cuando esto último sucede, la solución es considerada una solución generalizada. Y cuando el dato inicial está en el dominio del operador, la solución es llamada de fuerte. También vimos el dominio del operador como un espacio de fase. O sea, repetimos toda la teoría ahora ya sobre el dominio del operador y encontramos que el operador definido sobre este nuevo espacio de fase tiene un dominio que le denominamos como dominio de A al cuadrado. Y esto nos permite extender el concepto de dominio de operador para potencias m de A. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos descubierto de que existen no solamente uno o dos espacios de fase, sino infinitos espacios de fase. Y estos serían las potencias de los dominios del operador A desde 1 hasta el infinito e inclusive se pueden extender estas a potencias fraccionarias. Bueno, utilizamos estos resultados para mostrar la regularidad de las ecuaciones de ondas. Establecemos su existencia de regularidad en el contexto que estamos trabajando ahora, así como también para el sistema termoelástico. En nuestra próxima aula vamos a desarrollar los puntos del sistema viscoelástico y haremos la demostración del teorema de Liu.